Es decir, bueno, imagínate que haces un stop en el tiempo y así como está esa casa, venís dentro de 1000 años. Las personas que abren eso, ponele, entran a tu casa, lo primero que ven dice, no hablé del dormitorio, el dormitorio lo dejé aparte porque eso tiene mucho tabú. No, pero mira, ¿qué habrá sido esto? ¿Viste? Cuando miran el living, ¿qué era qué era esa cosa cuadrada, grande, que reproducía algo? ¿Por qué tenía que haber un sillón? ¿Por qué buscaban estar cómodos? ¿Qué era esa cosa cuadrada con la silla o con eso para sentarse al lado? Es decir, eso tiene que ver con la fuente material, ¿no? La observación desde lo material. ¿Me entendés? Vos imaginate analizarlo para vos, a vos adentro y no sé, qué sé yo, vos llegás a tu casa y al lado tenés para colgar las camperas, la ropa o las llaves. Entonces imagínate, dentro de 1000 años entraban los tipos y decían, ¿para qué tenían esos ganchos? ¿Colgaban a alguien cuando venía? ¿Se portaban? Por decirte algo, ¿no? Es decir, uno mira la cuestión material. Cuando vas a lo cultural, vos decís, bueno, esta era la casa de una familia tipo, el living era la zona de estar, la zona de encuentro familiar quizá, o simplemente para ver el partido de fútbol, ¿no? La mesa rendía junto a lo que es la cultura del alimento, es decir, no comían parados ni en el suelo, comían sentados, se apoyaban sobre algo cuadrado, sobre una tabla, ¿me entendés? Es decir, ahí diferencias el tipo de fuentes. ¿Sí? Es decir, ahí hay una construcción. Cuando hablas de lo intangible, estás hablando exclusivamente de los pensamientos, de las ideas o de lo que te queda. Por ejemplo, ¿qué pensás que quiso decir San Martín cuando en la arenga a su soldado dijo, seamos libres que lo demás no importa nada? ¿Qué significa eso, tangiblemente? Vos decís, bueno, yo cuando lo escucho digo, wow, qué guapo San Martín. Era la persona clave, ¿no? El tipo realmente con su caballo blanco y espada. Y cuando buscas lo cultural, ¿no habrá sido un mensaje de despedida? ¿No habrá dicho, muchachos, no sé si dentro de mañana nos volvemos a ver porque vamos a pelear, estamos en una guerra? Es decir, ¿no? Porque vos cuando escuchás la frase, seamos libres, que lo demás no importa nada, ¿qué era lo demás? La vida, la familia, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta de lo intangible también cómo se divide? Sí. ¿Sí? Profe. Bueno, sí. Muchas gracias, profe. Sí. Está bien, profe. Quería hacerle una pregunta sobre el texto de Rosas, ¿no? Y dependiendo de las miradas, ¿no? Subjetiva, apreciación personal, cada uno de los compañeros la tendrá. ¿Rosas qué era? Porque esto me dejó unitario o federal. Es una pregunta que hacen todos, ¿no? Pero... Esa es la pregunta que te voy a hacer. Es la primera vez que escucho la pregunta esa. ¿Cómo? Agustín, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo dice? Profe. Es la primera vez que escucho esa pregunta. Yo la escuché en todo el secundario, por eso, esa pregunta. ¿Qué era, bueno, profe? Gastón, esa pregunta ya la estoy anotando, mirá. Esa pregunta va a ser la primera que te voy a hacer en el final. Y en base al texto la vas a tener que responder. No. O sea, la respuesta está muy clara en el texto, por eso... No, porque hay distintas miradas. Distintos autores que dicen que era unitario, otros dicen que era federal, entonces, bueno, por eso... ¿Y qué pensás que dice Barba? ¿Eh? ¿Qué pensás que él era que dice? Barba, que era federal. Ajá. ¿Y vos qué pensás, Gabriel? Yo pienso que la característica real del unitario y federal no habrá estado tan dibujada para él en ese momento, porque eran posturas políticas de las cuales él era ajeno. Él tenía toda una estructura de poder que fue armando y era funcional a diferentes tipos de pensamiento, pero se lo cataloga el libro principalmente como alguien federal. Y en otros momentos dice, no, pero él era unitario, aclaremos esto, él es unitario porque pertenece a las familias, esto. Pero en las caracterizaciones que utiliza y las razones que utiliza, no dice que en algún momento él se declara de un lado u otro. Habla de situaciones en las cuales para el libro y para nuestra bibliografía, él era netamente un unitario. Otros dicen que fue el unitario más federal.
Para mí, Rosa era bastante federal, no es como que lo ocultaba precisamente, se declaró varias veces que era federal. Hasta mandó a hacer los panfletitos esos que decían, vivan los federales, muerte a los sucios, salvajes y mugrosos unitarios. La Literal, bandera, ¿no? tengo la foto de la ¿Qué panfleto? La bandera hizo. bandera y la divisa punzó, que si no te identificabas como federal, le iba al campo de ejecución. Y ahí tenés otra cosa, Gastón, si lo querés Sí, profe. incluir. En el texto habla de la bandera, ¿viste? Sí. La bandera fue la insignia patria. Acordate de que Rosas, en el momento que toma su gobierno, es decir, cuando llega al poder, él es el representante de las relaciones exteriores, ¿no? De Sí. todas las provincias unidas del Río de la Plata. Bueno, eso tiene que ver con una cuestión política, ahora lo vamos a ver. Estoy anotando los nombres, porque ustedes saben, no sé si les llegó un comunicado que nos pidieron tomar asistencias, ¿no? Yo le comenté a la directora que yo hago 2 encuentros, ¿vieron? Para no enroscarnos en uno solo y también por la posibilidad de que alguien no pueda venir a puede ir al otro, más allá de que lo subo y lo grabo y todo. Pero nos pidieron que tomemos las asistencias de todos los que están en los encuentros. Yo algunos nombres ya los vi, hay gente que no me puso el nombre. No puso el nombre, digamos, así que si me pueden decir el nombre y el apellido, todavía no los ubico. Gastón Ismael Porco, profe. Bien. Ayalén Gallardo. Ahí está. Bien, sí. ¿Quién más? Agustín ya tiene el nombre, Noelí también, Alexis. Jesús Pérez Vidal. Jesús, ya me acuerdo de vos. Uh-huh. Pérez Vidal, a Gabriel ya lo tengo identificado, Giselle. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No hay problema que apaguen la cámara, ¿eh? Si ustedes tienen conexión baja, no hay problema, ¿eh? Está bueno sí que cuando si quieren hablar, préndanlas, no hay problema, pero si no, Alexis, ¿qué apellido es? Y me falta alguien más que tengo acá arriba y no sé, no tiene el nombre. Navarrete de Carmen, profe. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Carmen? Bien. Profe, buenas tardes. Alexis Lizama. No se me escucha muy bien porque voy en colectivo. Grande, Alexis, grande. Bueno, viste qué lindo la tecnología. En el cole puede tener clase. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra duda? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el trabajo. Está bien para todos, en realidad, y están bien las apreciaciones. Si ustedes me preguntan a mí, Barba lo que quiere mostrar era que era muy federal, porque la intención del libro es retrotraer a Rosas y retrotraer al federalismo, ¿no? Tiene que ver algo muy coincidente con el gobierno de kirchnerista, especialmente final del gobierno de Néstor Kirchner y el traspaso a Cristina, ¿no? Es decir, también sobresale la figura, pero con un federalismo, y en eso yo le doy la razón a uno de los compañeros, no me acuerdo quién lo dijo, no podemos analizar el mismo contexto, federalismo unitarios o federales unitarios en el contexto de mitad del siglo XIX o mitad del siglo XX, por decir una manera, ¿no? Es decir, o siglo XXI, porque hoy también sigue predeciendo lo mismo, ¿no? Es decir, lamentablemente seguimos hablando de un país que pareciera ser que, como bien definido por unos autores, estamos hablando de una cuestión más centralista contra el resto, ¿no? Es decir, el centralismo con el resto, con el interior, que a veces el interior para ellos no importa si son 1000 kilómetros o son 50. Digo para ellos, para los centralistas, ¿no? O otros autores lo han trabajado desde centro-periferia, otros autores lo trabajan desde vanguardia y colaterales. Inglaterra habla de eso, un autor inglés habla sobre eso. Se me fue el nombre. Lo tenía, ya me va a venir. Habla específicamente más teniendo en cuenta un país como Inglaterra o Reino Unido, todas las colonias eran su cuestión colateral, ¿no? Es decir,
no había mismo trato que por ejemplo, con el Reino Unido, a pesar de que tenían los mismos, digamos, ¿no? lenguaje, intereses y símbolos. Los ejemplos son Sudáfrica, Hong Kong, ¿no? Malvinas. Hay varios ejemplos. Pero bueno, acá en Argentina claramente digamos, desde el inicio de la anarquía, ustedes lo van a ver en Historia Argentina esto, pero simplemente para ayornar un poco lo que estábamos hablando, desde el inicio de la anarquía, ya por 1819, 1820, el país se reconstruye con eso, ¿no? Es decir, pero netamente está definido, por ejemplo, por Salvatore, vino el otro alumno, disculpen, él hace cámara. Por Ricardo Salvatore está definido como una herencia colonial, ¿no? Es decir, la región ya había nacido así como una herencia colonial, donde en esa época estaba invertido el mapa. Los principales centros productores eran los del norte, y los del centro y la región de Buenos Aires eran simplemente periferia, ¿no? El tema del puerto es claramente la cuestión, va a decir Salvatore en su libro ustedes lo van a leer, seguramente, léanlo, que es muy lindo, un desierto para la nación argentina, y tiene que ver con eso, ¿no? Justamente con las tierras no trabajadas de la época colonial y heredadas por un sistema que mismo Rosas se va a dar cuenta que tiene que expandir hacia el sur, ¿no? Bueno, la cámara es mía. Bueno, así que sí, la interpretación tiene que ver con eso, ¿sí? Pero bueno, ustedes pueden darle la figura que ustedes quieran. Ya les dije, no es... Sí, vamos a ver unas cositas ahora con el tema de la reseña, que quería que queden claras por las dudas, que yo se los escribí ahí en el trabajo como una ayuda a memoria de algunas cosas que tienen que tener en la reseña para el análisis, ¿no? Porque el trabajo en sí consiste en una producción. Ustedes van a producir una reseña, ¿no? Es decir, van a ser críticos de ese libro y lo van a escribir con toda la soltura que corresponde. Si alguno de ustedes encuentra todos los fundamentos para decir que Barba lo que interpreta es de que Rosas es más unitario que federal, es válido, ¿sí? Mientras lo puedan justificar, es válido. Es difícil, yo creo que la respuesta sería de esta manera, y por ahí algunos de los colegas que ya han cursado seguramente todo lo manejan. Es muy difícil ser federal en Buenos Aires. Y especialmente no en Buenos Aires campaña, sino en Buenos Aires ciudad, ¿no? Claramente eso debe haber sido uno de los problemas principales, ¿no? Que se presentaron. Pero bueno, es la historia de Rosas. Bien. Antes de pasar a eso y comentarles sobre el trabajo que se viene con el texto de la microhistoria, algunas cuestiones que quería charlar con ustedes tiene que ver con cómo van con los textos de lectura, de blog. Bueno, Arostegui recién, ¿no? Es decir, cómo les va yendo con eso. ¿Te querés bajar? Bueno. Ahí está. Se le acabó la clase. ¿Cómo van con los textos? ¿Tienen preguntas, dificultades? Alexis, está bien. Alexis, vos tranquilo, no te hagas problema. Alexis nos pone que tiene mala conexión, y sí. El cole. ¿Cómo van con la lectura? ¿Tienen dudas? ¿Les sirvió el material que por ahí, aparte del texto, les dejé? A mí particularmente no se me complicó, me parecen textos que se entienden bastante. Yo tengo que terminar de leer los capítulos que usted mandó de Fernando Braudel. Fernando Braudel. Con eso termino lo que sería unidad 1, ¿no? Bueno. Bien, yo por mi parte bien, tengo que sentarme a armar el trabajo. Bueno. Yo también, profe. Sí, perdón. Sí, no, que le decía que yo también leí los textos interesantes y comprensibles, ¿no? Pero le entregué esa tarea, ¿no, profe? Sí. Sí, ¿La primera? Ah, está sí. bien. Esa. Estoy hablando de algunos que por ahí no han llegado todavía y, bueno, quería saber si se les había dificultado en algo, ¿no? Esa es mi idea, es mi intención.
No, yo estoy un poco atrasado por el tema de que al estar trabajando y tener por ahí que corregir la letra de los chicos que te mandan la foto de las cosas, la vista llega muy cansada a cierta hora y los textos que son que son escaneados de libros antiguos con la letra que por ahí no se entiende bien, es un poco complicado, le lleva mucho tiempo y son libros que hay que leerlos al capítulo entero de un solo tirón, no es que uno lo puede esperar, dejarlo un poco, justamente por el estilo de lectura de la época en la que fueron escritos. Uh-huh. Sí, por eso, por ejemplo, comprendo perfectamente y te entiendo, no hay problema. Por eso les dejé, bueno, en el caso de Block, no sé quién me había pedido, le pasé todo el libro original, que tengo, que es el libro, digamos, que está también escaneado, y también les dejé, por eso les di algún tipo de alternativa y de ayuda. En el caso de Block les dejé un podcast armado por alguien que cuenta, ¿no? Quién era Block, por qué escribió así, cómo fue dando vida, ¿no? A lo que es claramente la Escuela de Anales, ¿no? Él es uno de los fundadores de la Escuela de Anales. Pero sí, quédense tranquilos que en eso yo los entiendo, no se hagan problema. Lo importante es que si tienen dudas me consultan o si se traban por algo, por algún trabajo, por lo que sea, me avisan. Lo importante es que se comuniquen, ¿está? No, me avisan, mire, profe, pasó esto, tal cosa, ¿no? Es decir, tengo en otros dos cursos, tengo compañeros de ustedes que han tenido que pasar por COVID, así que quédense tranquilos, no se hagan problemas. Sí. Yo tenía una consulta sobre el texto de Carr. Si de las preguntas que había, hay alguna, o sea, tienen que ser exactas la respuesta, o sea, si hay alguna que tiene que ser sí o sí así, la respuesta, no sé si me explico. Nunca es. Porque Edgar Carr para mí representa una cosa y para usted puede representar otra. Bien. ¿Me entiende? Sí. Y pensé más que había una Edgar respuesta justa, no sé. No. Y más Carr, que es una persona bastante... Pero ¿saben qué es lo lindo que tiene Edgar Carr? Que es una persona que define para mí qué es la historia en uno de los sentidos más amplios, ¿no? Y en eso nos echamos de enemigo a todos los demás profes, a los de geografía, a los de ciudadanía, a los de filosofía, porque él dice, es la base de las ciencias sociales. Por eso Edgar Carr es uno de mis amigos. No, la interpretación para la compañera, y como para todos ustedes, es de ustedes. Bien. Ustedes interpretan el texto así, sí, no hay problema, se entiende perfectamente, ¿sí? Yo los voy a leer, yo leo todos los trabajos, por eso también a veces me demoro en devolver, hacer las devoluciones, obviamente, ¿no? También tengo mis escuelas y otras cosas, pero digo, los leo y no sé. O sea, no hay una respuesta, no hay una respuesta específicamente correcta, o sea, pueden haber distintas opiniones. En historia, ¿hay específicamente una respuesta concreta? En algunas cosas sí. En algunas cosas sí. No, depende. Pero no en todo. Claro, distintas interpretaciones, eso sí. Claro. Bien. Lo bueno es que, o sea, que digamos, vuelvo a lo mismo, tampoco van a poner zaraza, ¿no? Es decir, ya sabemos que la zaraza es de otros, no vamos a entrar en política, pero lo que quiero decir es, la interpretación es de ustedes, con la libertad total de cómo lo interpretaron. Si yo veo que lo interpretaron, digamos, de una manera un poco errónea, a lo sumo lo voy a marcar. Es decir, mira, ¿a vos no te parecería que si lo ve de esta manera no representa otra cosa? Por ejemplo, en Braudel. O, por ejemplo, en Arostegui, que es la compañera, se tiene que haber preguntado, ¿por qué hablaba de un material, de una fuente material y de una fuente cultural? Que no es lo mismo una mesa o una silla, es lo mismo, ¿no? Es decir, no deja de cambiar la situación. ¿Bien? Bien. Sí. Yo le quería hacer la pregunta con respecto a la compañera, porque a mí me han llamado bastante la atención algunos profes de otras asignaturas. Me dijeron que no meta opiniones en la respuesta. ¿Cómo es en su asignatura? Porque usted dice que seamos libres para contestar, ¿no?
No, Pero, mientras no me opine en contra de San Lorenzo, después lo demás es su opinión. No. Sí, por supuesto, sí. Por supuesto, claro. No, Está bien, a ver, una cosa es una opinión y otra cosa es la interpretación de como usted lo vea. Son dos cosas diferentes. ¿Entiende, Gastón? Es decir, Sí. si para usted cuando lee el texto de cualquiera, de Carr, ya que estamos hablando de Edward Carr, la historia que él manifiesta para usted determina una cuestión, no sé, que pueda justificar diciendo, yo no sé si realmente la base de las ciencias sociales, porque Edward Carr también dice que se la tiene que interrogar a la historia permanentemente, ¿no? Claro. Bueno, para mí es válido. Sí. Obviamente, le voy a poner un punto menos en el examen, pero es válido. No. No, está bien, profe, está bien. No, Gracias, profe, por la aclaración. Es decir, y otra cosa es dar su opinión, ¿no? Decir, no, la verdad no sé para qué carajo leemos Edward Carr porque está hablando cualquier cosa. No, ahí sí ya nos metemos en un terreno más complicado. No sé si se entiende la idea, ¿no? Sí. Profe, Sí. una consulta es, ¿qué tanto se puede... A ver, en el momento del análisis, a mí se me presenta algo muy particular con el queso y los gusanos, ¿sí? Porque pretende tener una veracidad, una forma de contar una historia basada en textos específicos tomados directamente como de una situación, y pretende no ser tan fantasiosa, sino mostrar lo que pasó en una situación específica. Pero cuando uno va a leerlo, hace una crítica muy sistemática de lo que es la Iglesia Católica de ese momento. O sea, no solamente hace una crítica, sino que lo sistematiza en una forma muy moderna de hacerlo, tomando primero las críticas que hace que hacen... o sea, es como si nos dijera, esto opina Calvino, esto opina... Bueno, es como si todo tuviese ahí la enciclopedia armada, cosa que fue un trabajo muy posterior, ¿sí? La sistematización de todas las críticas, digamos. Es como Bien. que siempre me siento impulsado a decir, esto no me suena a algo muy real, pero sí sería algo que es una crítica mía, porque no tengo básicamente más que basarme que en conjeturas modernas. Está bien y es respetada. Es respetada. Lo que pasa es que un profe de historia te va a responder de esta manera. ¿Cuál es la fuente para todos, ¿no? Lo que lo han leído y lo que no lo han leído? ¿Cuál es la fuente que utiliza Carlo Ginzburg? ¿Cuál es la fuente? ¿Con qué reconstruye él lo que va a ser un éxito terrible, ¿no? Revisar la historia desde un punto tan pequeño, definiéndose después como microhistoria. ¿Cuál es la fuente? No recuerdo si eran registros de la misma Iglesia Católica dentro de lo que fue la Inquisición. Claro, imagínate que la Iglesia Católica destruye toda la evidencia por la cual por 200, casi 300 años asesinó a personas, porque la verdad fue eso, muchos fueron asesinatos, y lo hablo con todo contemplación, es decir, porque es más, mató a los mismos templarios, ¿o no? Es decir, los mismos templarios que por más de 200 años defendieron a la Iglesia Católica y a sus intereses, la Inquisición los terminó matando. Imagínate que desaparecieron toda esa información, o intentaron desaparecer, y de repente, olvidada en un cajón de una iglesia, creo que es Florencia, ¿no? Me acuerdo ahora, aparece un registro de un acto inquisidor, porque no vamos a spoilear para que la gente lo lea, porque es hermoso el libro, pero es un acto inquisidor. ¿Y de dónde saca las fuentes? La saca de las actas notariales que hace ¿quién? La autoridad de la iglesia, ¿o no? Entonces, dentro de ese análisis, como decís muy bien vos, él, si bien hace comparaciones, va a decir, va saliendo del contexto, la mirada que él hace, por eso la microhistoria, y ahora vamos a mostrar un poquito la microhistoria, que es el fuerte, digamos, de la clase que viene, pero la mirada que él hace es, no es aplicarse sobre una historia local, porque él no va a ver, no me acuerdo cómo se llama, dónde vivía, no va a ver qué pasaba en la ciudad, sino que va a haber un solo hecho tan simple como el juicio a una persona que tiene una cosmovisión diferente, ¿o no? Simple y llano. Ahora, los registros que él toma son los documentos oficiales de la iglesia. Es decir, es una fuente
muy, digamos, que arroja un veredicto. Sí. Claro, y que arroja un veredicto del cual no te podés desprender. Ahora, que está muy bien lo que decís vos, porque si yo hago una reseña crítica de Ginsburg, puedo poner en tela de juicio eso, ¿no? ¿Por qué sale y compara con otros, o con otro que, digamos, hay otro historiador que es Calvi, que también trabaja en la microhistoria, es decir, porque la microhistoria nace en Italia, ¿no? Para que todos ustedes lo sepan, los que cursaron y los que no, la microhistoria nace en Italia. Y después se desparrama y se representa en el mundo, y ahí después hay un contexto de confusión, porque pareciera ser que si yo reviso algo local en microhistoria, y no es así. La microhistoria se basa exclusivamente en un hecho microscópico, por eso se llama micro. Es decir, yo no estoy buscando qué pasó en Roca el 31 de octubre del año 74. No, estoy buscando en el registro del hospital cuántos niños varones y cuántos niñas mujeres nacieron, por ejemplo. ¿No? Es decir, y no estoy hablando de Roca, estoy hablando de la sala de registro del hospital. Exactamente lo mismo pasa en este contexto con el texto de Carlo Ginzburg. Es una historia, es fascinante, léanlo. Aparte, es una historia atrapante, ¿no? Son muy buenas las respuestas de Menocchio, ¿no? Para la época. Y ahí aparece esa cuestión de la cosmovisión. Vos sabés que, y saben ustedes, que cuando se reconstruye la historia de los pueblos indígenas, fue muy difícil para los historiadores hablar de la cosmovisión. Porque era muy difícil para los historiadores entender qué pensaban los pueblos indígenas o los pueblos ancestrales, como los quieran llamar, en relación a esas cuestiones que tienen que ver con la religión, con la cultura, con la vida familiar. Es decir, la cosmovisión es una reproducción, hasta le podría decir, prácticamente de esta historia revisionista que es la microhistoria. Para entenderlo, es un proceso que revisa exclusivamente eso, ¿no? Más allá de que ustedes van a decir, sí, pero los olmecas, los huari y y los guaraníes, todos tenían como que la tierra era lo más importante y era una deidad. Sí, pero cada uno la revisaba y la construía y la deconstruía de manera diferente. Por eso es importante también separarla de la historia revisionista y de la historia, hasta podríamos decir, historia regional, que es una historia exclusivamente basada en otro tipo de hechos y acontecimientos. Bien. Bueno, José Luis también, cuenta el tema. Sí, es complejo, por eso yo les traté de dar alguna ayuda, ¿no? Extra a los textos, ya sea con un video, con un podcast, con alguna otra articulación, para que pudieran ustedes, de alguna manera, ser más familiares, ¿no? Estamos hablando de personas que empiezan a hablar de una historia desde otro patrón, porque es más fácil hablar de una historia positivista o una historia, cuando revisamos las escuelas históricas, es muy fácil hablar de una historia o nacionalista, ¿no? A diferencia de una historia que revisa, o una historia que hace su crítica, que busca sus fuentes, es mucho más complicado. Por eso el contexto, y también el contexto de la época, ¿no? Estamos hablando de gente del siglo XVII y siglo XVIII. Bien. Profe. Sí, escucho. Sí, yo le quería decir con respecto a que usted nos dijo que la historia hay que empezar a contarla de otra manera, ¿no? No positiva, como dijo usted. Y yo digo, ¿no? Porque en la primaria, en la secundaria, ¿nos han contado la historia de otra manera? Porque fíjese en el caso, hace 3 años pasó en Buenos Aires que una maestra de historia contó el régimen nazi y la tomaron como que ella defendía a Hitler, pero no, ella estaba contando las políticas de Hitler que fueron beneficiarias para Alemania y bueno, y la quitaron de su cargo. Entonces, ¿cómo es eso, profe? ¿Cómo quieren que cuenten la historia? Bien, buena pregunta. Antes de responderte, yo tengo 12 y tengo 11 en el papel. ¿Quién me falta? José Luis, ¿cómo es tu apellido? Mellado, profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Y me falta alguien más. Ya Sofía la tengo. ¿Alguien más que entró hace poquito? Porque tengo 2 y tengo 11. ¿Alguien más que entró hace poquito y no lo noté? Bueno, avísenme cualquier cosa, por favor. Lo tuyo. A ver, la historia positivista es la historia que se construye de una nación, ¿no? Es decir, la historia que, decir, bueno, ¿cómo surgió Argentina? Argentina surgió de esta manera. 25 de mayo, todos se juntaron, dijeron a partir de ahora somos libres, nos peleamos con los españoles, San Martín para acá, Belgrano para acá, y es la historia que va a construir, por ejemplo, Mitre, que es uno de los primeros, Vicente Fidel, que hace poco es la fecha Claro. de su muerte. Es decir, que va a rendir un propósito que es mostrarte eso. Cuando aparecen en las escuelas, ¿no?, historiográficas y nos metemos en el siglo XX y aparece una escuela más revisionista, ya sea la revisionista occidental inclusive, o la marxista, vemos de que en la historia hay otros, digamos, ¿cómo les podría decir? Otros personajes, otra forma de ver la historia, ¿no? Y empezamos a ver de que Belgrano realmente no era el general, sino que era un abogado, pero que era uno de los mejores economistas del mundo, ¿sí? Uno de los mejores economistas que había en el mundo, egresado de Salamanca con honores, un tipo que se paraba, hablaba de economía y todo el mundo escuchaba, hasta el rey Enrique VIII de Inglaterra lo llamó para decirme cómo hago para aconsejarme sobre economía. Y acá, fíjense que aún así, que él siendo criollo, tenía un cargo en el consulado, intentaba desde un escritorio transformar la historia. Pero ¿cuándo te enterás de eso? Y cuando aparece una historia marxista y te lo cuenta. La positivista no va a ese punto. En el tema de algunas cuestiones de la historia, hay muchos tabúes porque se ha marcado desde un lado hacia el otro. Es decir, cuando vos armás la historia positiva, los alemanes tienen esa mochila pesada, ¿no? Nosotros también tenemos nuestras mochilas, pero digo, la historia de Alemania, uno de los grandes reinados prusianos y de reinados de la Europa occidental, vos ves de que tiene como una línea temporal hasta la llegada de Hitler, con una presencia tan complicada de explicar, porque esta persona llega a través de la construcción de un partido que es socialista, ¿sí? La sigla nazi viene de las siglas del Partido Nacionalista Socialista Obrero Alemán, ¿sí? Y que gana las elecciones en forma democrática, es decir, no llega, después se va a transformar en un dictador, pero no llega, digamos, de una manera impuesta como había pasado, por ejemplo, en la Italia de Mussolini, ¿no? Es lo mismo, el Facit di Convitento es el organismo de los obreros italianos que se manifiestan para un sistema de gobierno diferente al que ellos venían conociendo, sabiendo que vienen de monarquías, ¿no? Entonces, también es un partido, ¿cómo les podría decir?, netamente socialista, porque hay obreros, o por lo menos así nace. Después se transforma en lo que se transforma, ¿no? Y la historia la revisa 10.000 veces. El problema es que cuando vos hablas de Hitler y el desarrollo de su historia, te encontrás con lo que es el genocidio judío, te encontrás con las decisiones que llevaron exclusivamente inclusive antes de la matanza de los judíos, es decir, la formación de los guetos, tanto en Polonia como en Austria, ¿sí? Pero esa historia, digamos, no te permitiría nunca, cuando vos la revisás, reconstruir a un Hitler que dirías vos, bueno, no, tomó decisiones correctas, porque sabés el resultado final, ¿no? Claro. Es decir, es lo mismo que Roca, o sea, no es lo mismo, pero digo, vamos a Argentina con Roca. Julio Argentino Roca es un militar dentro de un contexto donde el país se está organizando. Claramente, el gobierno de Roca tiene, digamos, antes de llegar al gobierno, él es partícipe de lo que Avellaneda autoriza, que es hacer la segunda campaña al desierto.
muchos dicen, no es la segunda, es la campaña. No, antes había habido inclusive, no, más de una. Había habido por lo menos 4 intentos de avanzar la frontera hacia el sur de lo que era el río Salado, ¿no? Es decir, hacia la zona de las pampas húmedas. Pero Rosas es partícipe de una, 1833, y que también se enfrenta con los indígenas y hay una gran matanza de indígenas porque está enfrentándose al bastión de Cafulcurá. Pero cuando vos te encontrás con eso, ¿no? Empiezan a haber historiadores que van desde una mirada e historiadores que van desde otra. Cuando vos reconstruís, no, porque Roca cometió un genocidio, ni siquiera podría utilizar la palabra genocidio, porque la palabra genocidio nace después de la Segunda Guerra Mundial. Pero vos, porque si yo cada vez que yo miro para atrás, busco identificar con la palabra un contexto y decir es un genocidio, entonces todos fueron genocidios. Lo de los romanos a los griegos fueron genocidios, lo de los persas y los acadios fueron genocidios. Es decir, estamos hablando de diferentes contextos y diferentes épocas. Entonces van a decir, no, pero mire que las matanzas que hubo sobre los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales, como ustedes quieran llamar, y sí, porque fue un contexto exclusivamente donde un grupo, llámese Estado moderno, como ustedes quieran llamarlo, un grupo de personas, intenta someter el espacio sobre otro. Ya lo habían hecho los españoles 500 años atrás, ¿o no? Es decir, no había nada nuevo. El problema es que los españoles llegaron hasta un punto, inclusive ahora se reflota el Tratado de Quillén, o el Tratado de Quillín, que fue firmado en Chile, y que es la expulsión de los indígenas que transitaban en el territorio chileno, porque en el territorio nacional, digamos, ahora, vuelvo a reiterar, ahora conocido como Argentina, los indígenas tenían buena relación con esa frontera imaginaria. Cuando empiezan a existir los malones, ahí se pudre todo. Pero, ¿qué voy con esto? Voy con las diferentes miradas. ¿Desde dónde lo mira un historiador, dónde lo mira el otro? ¿Vos podés enseñar historia siendo positivista? Y sí. El problema es que vas a aburrir a todo el mundo, porque no vas a estar enseñando nada nuevo, porque te vas a estar olvidando de un montón de personas, un montón de hechos, un montón de participantes de la historia, que hoy, como profesores de historia, lo que tenemos que intentar hacer es que todos estén presentes en la escena. Entonces, cuando vos te pares frente a un salón de clases y quieras hablar del gobierno peronista, y está muy bien que cuentes todos los triunfos y las cuestiones que surgieron con el gobierno peronista o con el gobierno de Juan Domingo Perón, pero también está bueno que reconozca de que en realidad lo más importante de esa parte de la película tiene que ver con el movimiento obrero, ¿no? Porque muchos historiadores que dicen, yo no sé si el 17 de octubre se movilizaron por Perón, se movilizaron por los logros obtenidos, o se movilizaron porque alguien ya sabía lo que iba a pasar y los llevaron a acarrear, ¿no? Los fueron llevando. Están las 3 miradas, diferentes historiadores argentinos, las 3. Torres, Romero y se me fue uno. Que es nuevito, Fuente Alba. 3 miradas diferentes. Y para uno es el Día de la Lealtad Peronista, y para otro es, los acarrearon a todos como oveja, porque había que meterlos frente a la Plaza de Mayo, ¿no? Entonces voy a decir, ¿y dónde te parás? Y parate en las 3, ¿cuál es el problema? Porque lo importante de las 3 es que realmente hay un movimiento obrero. Ahí hay un movimiento de obreros, que fueron y que dijeron, queremos nuestro lugar en la historia argentina. ¿Sí? Yo sé que no van a coincidir conmigo, pero bueno, es una idea que les aporto. Es decir, párense de las 3. Y que de última los estudiantes definan y decidan ellos, desde como ustedes están haciendo, de su interpretación, de su lectura, de su mirada, cuál es, o de también su construcción cognitiva, ¿no? Es decir, lo que tengo en casa, lo que veo en casa, ¿no? Que ellos puedan armar su mirada. ¿Realmente fue el Día de la Lealtad Peronista? ¿Realmente fue que los acarrearon como ovejas? ¿O realmente fue que nacía el movimiento obrero en Argentina y que desde ese entonces hasta el día de hoy, de una manera o de otra, iba a luchar por sus intereses, ¿no? Digo de una manera o de otra porque ha ido oscilando. Sí. Sí, igual he estudiado mucho lo que se llama en la universidad la libertad de cátedra en ese sentido,
porque la nueva escuela te pone otros 2 o 3 docentes juntos cuando uno tiene que explicar todas estas cuestiones, y hay gente que es capaz de denunciarte al sindicato si sos capaz de hablar en contra de Perón. Está bueno, no te hagas problema que nadie te va a denunciar. Aprovecho que en este contexto soy alumno, puedo decir. ¿Dónde das clases vos, Gabriel? Ahora estoy en un privado, pero he tenido los últimos 2 años con la nueva escuela en Regina. Ah, en Regina. Dentro del público. Mirá, Gabriel, está bueno. Yo creo que la escuela, para los que son de Río Negro, no sé si hay alguien que no sea de Río Negro, la nueva escuela trae una linda oportunidad que es la participación desde el ámbito, desde las diferentes miradas en las ciencias sociales. El problema que vos te vas a encontrar, querido compañero Gabriel, es que cuando vos te parás, estaría bueno que tengas un profe de filosofía y que tengas un profe de economía. No docentes que tomaron horas de filosofía y docentes que tomaron horas de economía. ¿Por qué? Porque estaría muy bueno que hables, que enseñes el 17 de octubre desde las 3 miradas. Desde tu lugar histórico, donde vos podés pararte de cualquiera de las posiciones, porque cualquiera de las acciones son viables, son empíricas, Gabriel. Están trabajadas por autores. Es decir, no es que vos estás inventando algo. Y que alguien desde la filosofía te traiga una corriente filosófica que trate de explicar el 17 de octubre. Que hay varias. Max Weber, por ejemplo, que es un socialista, ¿no? Max Weber te diría, es el Estado en contra del Estado, porque el Estado es la gente, ¿o no? El Estado somos todos. Sí, Max Weber te dice, en teoría somos todos. Somos todos para pagar impuestos, pero los que deciden son unos solos, ¿o no? Los que toman las decisiones son otros. Nosotros pagamos los impuestos calladito en la boca. Bueno, Max Weber, si tuvieras un compañero de filosofía, podrías unirte a él y dar una espectacular perspectiva de lo que fue el 17 de octubre, ¿no? Sí, bien digo, 17 de octubre, que es el tema que estamos planteando. Y uno de economía que te plantee también la cuestión económica. Porque fíjate que los primeros que saltan ahí, y si vos lees la historia, son los panaderos. ¿Por qué? Claro. Porque les niegan pagarles el 12 de octubre. Entonces, ¿cómo que no nos pagan el feriado? Si Perón dijo que nos tienen que pagar el feriado, ¿o no? Y ahí se enteran, pero si Perón está preso, Perón ya fue y se le va a terminar la licencia, se le van a terminar las vacaciones pagas, y ahí nace la explosión. Entonces, por eso te repito, Romero te dice, yo no sé si realmente fue tan espontáneo, porque se había propuesto un paro o no. Se había propuesto el paro para el 18 de octubre. ¿Sí o no? Entonces, sí. Entonces no, alguien sí, lo sigo, perdón. No, que alguien de la economía te va a poder decir, no, pará, acá había una cuestión que tenía que ver con la economía, que es la cuestión social, es la cuestión de que los sindicatos estaban, y especialmente con un rubro, que eran los panaderos, que les negaron pagar el feriado del 12 de octubre. Entonces, nace desde una construcción, fíjate vos, un solo hecho, con 3 miradas diferentes, podría ser, ¿no? Y una construcción empírica totalmente. Obviamente a los pibes les va a fascinar porque van a poder jugar con ustedes como quieran, ¿viste? Van a poder armar grupo de debate, van a poder hacer todo eso. Claro, el movimiento obrero sigue siendo parte del peronismo, igual hasta la Operación Judas, por ahí, digamos, como parte fuerte del peronismo. Después como que queda claro que hay peronismo y peronismo, no hay cuestiones internas. Eso ya es mirada, digamos. Acordate siempre, para que tengas como una cuestión, digamos, de la observación empírica también, que el peronismo es un frente, no es un partido político. Uh-huh. Analizarlo como un frente. Hoy, por ejemplo, digo hoy, en el peronismo, en un momento de la historia, el peronismo estaba inclusive la iglesia, ¿o no? Estaba el anarquismo, estaban los militares. En otro momento, no. Claro. En un momento, el movimiento peronista como frente se para desde la, podríamos decirlo como le gusta jugar, ¿no?, a la opinión pública, más de la derecha, y en otro momento se para más de la izquierda. Lindo para que ya piensen y esta noche en su cama mediten a ver qué lindo quilombo. No, pero ojalá, por eso digo, la nueva escuela trae este tipo de planteos muy interesantes,
E inclusive están tratando de que nos pongamos a ver también las cosas no tan eurocentristas, ¿no? Pero, digamos, es muy interesante el planteo que se hace. ¿Mm? Bien, ¿alguien más quiere? Ahí, opinen ahora, ¿eh? Después, bueno, dos cositas antes de que se nos vaya mal tiempo, porque si no les voy a quitar mucho. En la próxima clase vamos a hablar sobre la microhistoria y sobre el texto que van a leer, que es el de Carlo Ginzburg. Acuérdense que les dejé en el foro, ¿sí? Un lindo video. Es un video de Felipe Piña, en una charla TEDx, que él plantea la pregunta ¿para qué sirve la historia? Véanlo, interprétenlo y respondan ustedes. Eso tiene que ver también con el texto de Edgar Card, ¿no? Es una ayuda. Y con respecto a dudas y consultas, escriban. Si dificulta el texto de alguna manera muy compleja, les busco alguna alternativa para que ustedes puedan acompañar. Pero bueno, es historia. Y una de las cosas que tiene la historia es la lectura y la interpretación. Y yo más que libertad de cátedra, lo que diría es la libertad de interpretación. A ver, mientras ustedes puedan fundamentar las cuestiones, y está bien que así sea, la historia es una ciencia social, es una ciencia humana, no es una ciencia exacta. Por ende, ni mi mirada, aunque sea más objetiva posible, es la verdad, ¿no? No vamos a entrar en filosofía, pero no vamos a buscar la verdad de una cuestión, la verdad de otra cuestión. Lo que vamos a buscar es analizar un hecho del pasado y reconstruirlo de alguna manera donde podamos dar cuenta de algunas cuestiones. Por eso, repito, uno puede pararse, como le preguntaba recién al compañero, que él hacía este planteo, y sí, no está mal la historia positivista, pero fue construida con un propósito, quizás para una época. Ahora estamos en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, y no deberían quedar fuera de la historia ni las mujeres, ni los sectores sociales más relegados, ¿no? Deberíamos acompañar también la historia nacional con la historia latinoamericana, ver qué pasó en el resto de los países donde tenemos construcciones similares, ¿no? Y más cuando comenzamos a abrir el panorama y salimos de la historia nacional y nos paramos en la historia latinoamericana o la historia mundial. Reivindicar a todos los sectores postergados, ¿sí? Hoy han salido, vieron que hay varias producciones sobre Juana Zurduy, por ejemplo, algunas realmente porque es difícil encontrar fuentes de alguien que no se quería escribir, ¿no? Pero se han encontrado, a pesar de eso, se han encontrado. Sucre es uno de los, bueno, ella peleaba con Sucre justamente, es uno de los que guardaba, escribía, y menos mal que nuestros generales de la revolución eran todos letrados, ¿no? Es decir, eran personas que escribían o hacían escribir a otro, pero guardaban esas reseñas como si hubieran pensado que el día de mañana nosotros en la reconstrucción de la historia la hubiéramos necesitado o la necesitáramos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la mujer, con Juana Zurduy, ha sido un caso realmente impresionante, ¿no? Han salido ahora varias reproducciones, ¿no? De historiadores revisionistas que han comenzado a reconstruir la vida de ella, la sufrida vida de ella, ¿no? Porque es una mujer que pierde a su marido, pierde a sus hijos, y después termina, después de la guerra, a pesar de ser, tener un cargo en el ejército como coronel, termina prácticamente abandonada y olvidada, ¿no? Como muchos de los héroes, o como muchos de los protagonistas de nuestra historia. Pero también quedan muchos en el camino, o sea, de Julieta Lanteri desconocemos, de Cecilia Grierson desconocemos, de Alicia Moró de Justo desconocemos, y estamos en un momento de la historia donde sabemos que hay diferentes tipos de movimientos, como el feminismo, que se ha hecho fuerte y que se presencia en esta reivindicación de derechos hacia las mujeres, y está muy bien que se sepa y se encarnice y se pueda, digamos, reproducir. Ojalá que los historiadores estén, digamos, a la altura de las circunstancias, y ni les cuento de la historia reciente, que parece ser de que es la más complicada de todas, ¿no? Ustedes lo van a ver ahí en algunos textos, y después, bueno, en lo que es historia lo van a trabajar también a esto.
La historia reciente es la más difícil de retomar, la más difícil a pesar de ser quizás la que más fuentes tengo, ¿no? Porque tengo protagonistas, por ejemplo. La otra vez lo hablábamos, ¿se acuerdan? Malvinas o golpe de estados del 76, ¿no? Es decir, uno puede reconstruir, todavía tenemos abuelas de Plaza de Mayo vivas, ¿no? Que nos pueden, digamos, reconstruir diferentes sucesos y diferentes hechos de la historia. Pero bueno, dentro de esto, para poder cerrar, es decir, como profesores de historia, lo más importante es poder definir, después lo van a ver en didáctica esto, definir qué es lo que van a enseñar y buscar las mejores herramientas para esto, ¿no? Es decir, cuando hagan la secuenciación, cuando hagan el corte o el recorte de contenidos, puedan encontrar la mejor cantidad de materiales posibles para trabajarlos de las diferentes maneras. Hay miles de formas de verlos. Siempre la historia va revisando y va haciendo estos procesos. Nosotros en este espacio, que es un EDI, como es introducción, vamos a ver los principales, y con la lectura, yo creo, de los dos textos de Barba y de Gisburg, tenemos realmente ejemplos sobrados de lo que representa. Antes de que se vayan, quería comentarles, yo les dejé ahí en el texto que subí de las actividades, les dejé para que ustedes le tengan como una guía, simplemente como una guía, pero se los pido por favor que lo puedan aplicar, es el tema de la reseña. ¿Y por qué? Porque, yo no sé si lo van a ver acá o no, ahí les dejé, fíjense que dice como un anexo, si bien acá arriba les doy una mirada de lo que es una reseña crítica, ¿no? Es decir, cómo se comienzan a abrir o armar, y de qué tipo de texto es, y esas cuestiones, qué finalidad tiene, fíjense que acá les dejo como una mirada, es decir, qué tiene que tener una reseña, un título, el título no empiecen con el título, que sea la coronación de su reseña, ¿no? Una vez que terminen la reseña les ponen el título, pero sí una buena presentación, conociendo quién es el autor, yo les dejé información de eso también, el resumen de la lectura, y dos cosas importantes que tienen que ver con la valoración, ¿no? Es decir, el juicio de ustedes, ¿no? Más que la conclusión, porque la conclusión, que es importante, es lo que para ustedes, ¿no? Ese famoso resultado que están buscando de si Barba dice que Rosa es federal unitario, lo más importante tiene que ver con esto, ¿no? Con la valoración. ¿Qué representó para ustedes esa obra? ¿Qué criterios creen ustedes que se tomaron y por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué Barba en ese contexto de tiempo, estamos hablando de que al 70, reproduce esta obra? Entonces, bueno, tendrá que ver con el contexto histórico, tendrá que ver con una escuela nueva que es la revisionista, ¿sí? Esto es para que lo tengan presente, recuerden, ahí lo tienen actividades para que ustedes puedan cerrar ese trabajo como una obra de arte, ¿no? Y cuando vayan a las escuelas van a decir, miren, yo hice una reseña crítica y ahora le va a tocar a ustedes, a los chicos. Bueno, dudas, preguntas, y los libero. ¿Se fueron todos a comer o a dormir? Porque no quedó ninguno. Ah, sí, ahí veo gente, veo. Están. Estamos. Están ahí, bueno. ¿Dudas, preguntas que quieran hacer? No, profe. Gastón, ¿te quedó claro, Gastón? Sí, profe, ahora sí. Pensé que me habían mentido, profe. Bueno, no sé. Te mintieron totalmente. No, te voy a decir algo que esto ahora entre nosotros. Sí. Hay temas que son candentes en la enseñanza de la historia, porque está atravesado por la política, ¿no? Es decir, y siempre, por eso hay que respetar al estudiante o al oyente, ¿no? A mí me pasa mucho porque yo hago un programa de radio y siento eso, ¿no? Es decir, cuando vos hablás de un tema, despertás pasiones y despertás odios, ¿no? Automáticamente, porque la historia está atravesada por la política. En las escuelas, acá en Roca pasó un caso también con el tema de Maldonado, una profesora lo trabajó creo en la escuela técnica fue, que no está mal, yo en realidad no me metí mucho, sé que se metió el gremio y un montón, los padres, un quilombo se armó,
pero en realidad no sé cuál fue el contexto que ella aplicó para tratar el tema Maldonado, porque vuelvo a reiterar, a ver, como profe de historia sepan que los temas, como recién les decía, los temas de historia reciente son los más complicados, porque la información, porque la cuestión empírica ya viene acotada, entonces se cae lo ético, ¿me entienden? Es decir, es como que si no está producido por un historiador y alguna finalidad tiene. Si yo agarro y leo un libro de La Nata, que es un periodista y con mucha experiencia, tiene una finalidad. ¿Lo puedo aplicar a una clase de historia? Y algo puedo tomar, pero sé que tiene una finalidad. Si agarro un libro de, no sé, qué sé yo, el que ustedes quieran, el de Cristina, sinceramente, y también lo puedo tomar, ¿por qué no? Si es una presidente, fue una presidenta, ahora es vice, pero digo, fue una mandataria con mucha experiencia, con una trayectoria, aunque no me guste el kirchnerismo, pero estoy viendo la biografía de ella y puedo tomar una parte, pero tiene una finalidad, ¿no? Por eso la historia reciente es lo más complejo. Pero vuelvo a reiterarle a todos, es decir, ustedes siéntanse en la libertad, siempre y cuando tengan esa fuente empírica que los ayude y los impulse, ¿no? Es decir, yo esto no lo estoy contando yo, esto lo está contando, no sé, qué sé yo, Romero, Chomsky o Hobsbawm, ¿sí? Es decir, ¿qué me venía a decir a mí? Esto lo dice Hobsbawm, ¿no? Hay un caso histórico, no sé si no salió la película de eso, un juicio a Gastón le cuento también para cerrar el tema que me quedó pendiente de Hitler, hay un juicio a un periodista que decía ser antropólogo, que defiende la teoría de Hitler de la eliminación sistemática, y bueno, tuvo un juicio, lo perdió obviamente, ¿no? Pero estas cosas son temas que hay que manejarlos siempre con información empírica, ¿no? Sí. ¿Dudas, preguntas, algo más? Esa peli está en Netflix, profe, creo. Sí, Sofía, dígame. No, eso está en Netflix. Sí. ¿Jesús? ¿Alguna aporte, Jesús? Profe, quería hacerle una consulta. Sí, dígame. Enrique Barba, dentro de las escuelas historiográficas, ¿en qué podríamos ubicarlo? Porque no sería revisionista. ¿Y cuál pensás vos que es el trabajo que pertenece a la nueva tenés que escuela. hacer? No he leído. Profe, no es, porque lo estoy preguntando, no, ahora en general, no me he leído todavía el texto, ahora voy, pero bueno, la nueva escuela, pues le estoy preguntando, bueno, puede que tenga influencia del marxismo, es que Anales, por eso le preguntaba si podría moverlo como revisionista. No, cuando yo lo lea sí le puedo dar mi criterio, pero quería tener la pista, nada más usted la adelanto, para motivarme. Yo no te voy a spoilear el libro, Jesús, te imaginarás, ¿no es cierto? No voy a hacer eso. Bueno. Cuando tengas tu mirada, discutimos acá con todos, entre todos. Sí, igual léete los otros textos que lo analizan al coso que te pueden dar un dato interesante. Pero Gabriel, no, sí, Jesús, ahí fíjate que yo les dejé dos autores con el texto, uno de ellos, el que te va a definir esto es Ignacio Zubizarreta, ¿sí? Cuando leas, él hace una reseña, él te está dando una mano terrible en realidad, no lo copies, yo lo pongo para que vos también tengas una impresión, ¿me entendés? Después, no, a mí me gusta hacerlo más honesto, o sea, cuando hago mi producción y mis cosas, es de acuerdo a lo que he entendido yo, y son mis juicios, no, yo asumo siempre mi responsabilidad. Descuide. Como debe ser, Jesús. Lo que te quiero decir, como dice Gabriel, hay dos textos, uno el de Mir Reitano y el otro de Ignacio Bizarreta. El de Ignacio te pone ahí en situación, ¿sí? Pero vos también te podés parar acá y decirme, mire, para mí era marxista, y yo, ¿qué querés que te diga? Te voy a decir, ¿por qué? No, me lo fundamentás y listo, ¿cuál es el drama? No. Vos que tenemos tu procedencia
De las escuelas historiográficas, bueno, profe, a ver, depende del periodo. En Cuba el positivismo tuvo mucha fuerza en un momento. O sea, si estamos analizándolo, ¿no? En el siglo XX, el positivismo fue una escuela muy fuerte. Incluso, dependiendo siempre de las etapas en que uno quiere historiar de Cuba, ¿no? Pero sobre todo hay un grupo de historiadores, Ramiro Guerra, vaya, ahora me está viniendo a la mente, Julio Le Riverán, Hortensia Pichardo, con los documentos de historia de Cuba. El positivismo tiene una fuerte influencia. Después, con el triunfo de la revolución, obviamente, al Cuba alinearse al socialismo, obviamente el marxismo va a tener una fuerte presencia. Pero desde el marxismo hay que hacer una distinción también, porque, no es lo mismo leer un libro de Eduardo Torres Cueva o el difunto Oscar Loyola